Bien, muy buenos días a todos. Me alegra mucho poder verlos, poder crecer juntos y poder tener esta oportunidad de estar nuevamente reunidos. Y démosle gracias a Dios por ese privilegio que nos permite tener a todos, de vernos una vez más, de poder crecer juntos y de poder contar con cada uno de nosotros, ¿cierto? De poder ver sus rostros y poder ver que hay personas que también tienen esas mismas ganas de crecer espiritualmente como lo somos nosotros, ¿cierto? Cada vez que entonces nosotros vemos esos rostros que quieren conocer un poco más de Jesús, eso nos anima mucho más a seguir este camino que todos sabemos que no es fácil, pero es el camino verdadero y es seguir a Jesús. Entonces démosle gracias a Dios por esta oportunidad de conocerlo un poco más. Padre, gracias por permitirnos llegar con bien a tu sede, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, queriendo conocerte un poco más. Gracias por este mensaje que nos traes hoy. Gracias por el estudio que nos permites tener de las bienaventuranzas. Y, Señor, permítenos rendir nuestra vida a tus pies, rendirnos a ti para que seas tú enseñándonos, para que seas tú guiándonos y para que seas tú controlando todo lo que es nuestra vida. Te lo entregamos todo a ti y no queremos vivir ya más nosotros, Señor. Sé tú controlando cada espacio, cada área de nuestra vida para que nosotros no sintamos que tenemos que ganar algo a cambio de seguirte. Más bien que seas tú llenándonos de tu gracia y haciéndonos crecer en tu conocimiento y amando a los demás como tú nos has amado primero. Señor, sé tú guiándonos en este tiempo, sé tú controlando cada palabra, cada pensamiento y cada aporte que también tengamos con este mensaje que nos traes hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra serie del perdón. Y esta serie del perdón a mí en lo personal me ha marcado mucho porque he tenido muchas personas a las cuales debía perdonar y con este mensaje que vamos a ver hoy quisiera que también, si ustedes tienen algún aporte al final de este mensaje, lo puedan compartir y puedan expresar qué ha causado esta serie de mensajes en su vida. Cómo han cambiado su forma de pensar, cómo han transformado su interior esta serie de mensajes que hemos visto acerca del perdón. Porque cuando hablamos del perdón, muchos decimos, no, eso no va conmigo, yo solamente amo a los que me aman a mí y ya, pero eso no nos hace ganar puntos con Dios, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con este mensaje que lo hemos titulado el paso final. Pero ¿es el paso final a qué? Es el paso final para poder perdonar de una vez por todas. Y es algo que también yo sé que es difícil, pero no es imposible, porque estamos con el mejor de todos y a Él nada le queda grande. Entonces vamos a continuar con esta serie de mensajes y este mensaje es titulado el paso final es bendecir a nuestros enemigos. Y cuando hablamos de bendecir a nuestros enemigos, yo sé que para muchos de nosotros es un tema muy difícil porque un enemigo es alguien es alguien que no quisiéramos ni ver, pero Dios nos está llamando y nos está diciendo que debemos bendecir a nuestros enemigos. Entonces por eso es el paso final del perdón y de esta serie de perdón. Es un paso que es grande para dar y por eso lo traemos como mensaje el día de hoy. Y yo los invito a que estemos muy conectados con nuestra Biblia, en la palabra de Dios, y busquemos lo que dice Lucas capítulo 6, versículos 26 hasta el 37. Y este pasaje nos lo va a compartir Jairo en voz alta para que todos lo escuchemos también. A ustedes, los que me escuchan, les digo,
Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los calumnian. Si alguno te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Si alguien te quita la capa, deja que se lleve también la túnica. A todo el que te pida, dale, y a quien se lleve lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque si ustedes aman solo a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman. Y si ustedes tratan bien solo a quienes los tratan bien a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen lo mismo. Si prestan algo a aquellos de quienes ustedes esperan recibir algo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores se prestan unos a otros para recibir otro tanto. Ustedes deben amar a sus enemigos, hacer el bien y dar prestado, sin esperar nada a cambio. Grande será entonces el galardón que recibirán, y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y con los malvados. Por lo tanto, sean compasivos, como también su Padre es compasivo. Muchas gracias a Jairo por compartirnos lo que dice Lucas 27 al 36. Entonces, vamos a estar aquí en este pasaje y vamos a concentrarnos en lo que nos dice Jesús de cómo debemos tratar a nuestros enemigos. Y quisiera hacerles una pregunta para que podamos responderla ahí o reflexionar en esto y que nos está diciendo Jesús aquí en este libro de Lucas, en este evangelio. De estas 4 cosas que nos pide Jesús que hagamos con nuestros enemigos, ¿cuál es la más fácil que podríamos hacer nosotros? ¿Cuál es la que se nos da más fácil y cuál es la más difícil de hacer? La que diríamos, definitivamente yo no puedo hacer eso con mi enemigo. ¿Cuál de esas 4 que nos dice ahí Jesús? Primero nos dice que amemos a nuestros enemigos, pero muy seguidito nos dice, hágales el bien también. También nos manda a orar por ellos y a bendecirlos. ¿Cuál de esas 4 es más fácil para nosotros hacer? Pensando en esos enemigos que tenemos. ¿Cuál es más difícil también? ¿Cuál diríamos, no soy capaz? En realidad no soy capaz. Entonces tenemos esas 4 y vamos a reflexionar 2 minutos en cuál sería más fácil y cuál sería más difícil hacer para mí. Amar, hacer el bien, bendecir y orar por ellos. Reflexionemos un poquito ahí en cuál sería más fácil y cuál más difícil. Y si quieren, también vi algunos marcando ya este pasaje de Lucas del 26 al 37. También es importante que lo subrayemos y tengamos presente lo que nos dice Jesús de cómo debemos amar a nuestros enemigos. Entonces, quisiera que nos quedáramos con esa respuesta que surgió en nuestra mente, ¿sí? Que nos quedáramos con eso que acabamos de reflexionar para nosotros mismos, aunque ya lo compartimos ahí entre varios, que nos quedáramos con esas respuestas de cuál es la más fácil y cuál es la más difícil, porque Jesús nos dice, ama a tus enemigos, y esas palabras son muy difíciles y tal vez no nos llegan a nuestro corazón como deberían de llegar. Y eso es lo que dijo Jesús, ama a tus enemigos. Incluso cuando lo escuchamos en nuestra propia iglesia, es muy difícil poder entender eso también, de amar a nuestros enemigos. Pero si tenemos nosotros alguna duda acerca de lo que nos está diciendo Jesús en este pasaje, de que amemos a nuestros enemigos, de que les hagamos el bien, de que los bendigamos y de que oremos por ellos, si nosotros tenemos alguna duda de esto, Jesús nos lo explica así, sin pelos en la lengua, por decirlo así, nos lo da a entender muy bien. Es amarlos, hacerles el bien y orar por ellos, bendecirlos. Pero aunque eso no sea suficiente
para nosotros, Jesús también nos da algunos ejemplos de qué es esta verdad, para que nosotros no nos escapemos de la verdad que Él nos está diciendo en este pasaje, de que debemos amar a nuestros enemigos. Nosotros podríamos ignorar muy fácilmente lo que dice Jesús en este pasaje, ¿cierto? Y podríamos seguir nuestra vida como si nada, pero lo que no podemos hacer es negar que ya está escrito, que Él lo dijo, que fue un mandato de Él. Eso no lo podemos hacer. Como les decía, podemos ignorarlo y podemos vivir nuestra vida como si no hubiéramos escuchado eso, pero lo que no podemos negar y lo que no podemos ocultar es que ya está escrito, que eso lo dijo Jesús. Eso no lo podemos negar, eso ya está escrito ahí, es un mandato. Si alguien nos golpea, ¿qué debemos hacer? ¿Qué nos dice el pasaje? Poner la otra mejilla. ¿Y eso lo hacemos? Es difícil, ¿cierto? Si nos quitan el saco, que también les demos la camisa. Si viene alguien a pedirnos, estamos mandados también a darles algo, ¿cierto? Si viene un mendigo a nosotros a pedirnos, ¿qué debemos hacer? No quitarle y darle la espalda. Nos dice Jesús, dele algo, dele lo que usted pueda darle, dele de corazón. Y si alguien nos roba nuestro dinero, ¿qué nos manda a hacer también? ¿A pedírselo de vuelta? ¿A reclamarle por qué nos robó? No, ¿cierto? Nos dice que no lo exijamos de vuelta. Y también tenemos entonces la regla de oro que está en Lucas. ¿Cuál es esa regla de oro? ¿Quién la conoce? Esa es la regla de oro que está en Lucas, que tratemos a los demás como queremos ser tratados nosotros. Y eso es algo muy difícil, ¿cierto? Porque nosotros no vamos a tratar a los demás como nosotros quisiéramos ser tratados. Es algo que de una u otra manera se nos sale de nuestras manos, de nuestra humanidad. Si no tuviéramos a Jesús en nuestra vida, estas palabras serían inalcanzables para nosotros. Sería muy difícil cumplir con esto si no tuviéramos a Jesús de nuestro lado. Entonces, esto es lo que nos está diciendo Jesús. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Pero como si fuera poco, Jesús también nos dice cuál sería nuestra objeción a estas palabras. Jesús nos dice que muy fácilmente nosotros como humanos, nosotros como hombres diríamos, no, eso no va conmigo, yo voy a amar al que me ame a mí y eso me queda más fácil, amar a la persona que me ama a mí. Eso es muy fácil, ¿cierto? Y amar a nuestro enemigo, entonces, ¿dónde queda? ¿En dónde queda ese mandato que nos dice Jesús? Como dicen por ahí, es muy bueno y es muy fácil ser amable con las personas que son amables. Es muy fácil y eso es lo que la mayoría de las personas hacen, ser amables con las personas que son amables con ellos. Si una persona pasa y no lo saluda, uno dice, este man ya me cayó mal, este man ya es mi enemigo, este man no saluda, es un maleducado, ya no lo va a volver a saludar yo tampoco entonces. Así es como piensa la gente, así es como piensa el mundo, pero lo que Jesús nos está llamando a hacer es algo que es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Lo que estamos hablando es que es muy fácil ser amable con los que son amables con nosotros, ¿cierto? Pero ¿creen que vamos a ganar puntos con Dios siendo amables con los que nos aman a nosotros, con los que son amables también con nosotros? ¿Estamos ganando puntos con Dios siendo amables con los que son amables con nosotros? No, ¿cierto? Porque los pecadores, nos dice el pasaje, también hacen lo mismo. También aman a los que los aman y también le prestan a los que le prestan porque quieren ganar otro poco. Eso es lo que nos dice Jesús que hacen los pecadores. Y como cualquier buen predicador y como el mejor predicador que existe, Jesús nos dice y nos repite en este mensaje, por si acaso no lo hemos comprendido muy bien. Él nos dice, amen a sus enemigos y háganles el bien, incluso a quienes sabemos que son arrogantes y que nos van a tratar con rudeza. Él nos dice, háganles el bien a esas personas que ustedes les es difícil amar, que
que son tan arrogantes, que se creen que se las saben todas. Háganles el bien a ellos, ámenlos, como yo también los he amado a ustedes. Después de todo eso, Él nos manda a amar a nuestros enemigos y hacerles el bien, ¿sí? Así esas personas quieran aprovecharse de nuestra amabilidad y de ese amor que queremos darle, Él nos manda eso, a bendecirlos, incluso a orar por ellos. Y por ahí escuchaba, es más fácil orar por ellos, más fácil que amarlos, más fácil que bendecirlos. ¿Cómo queda eso en nosotros? Bendecir a un enemigo, es difícil. Pero entonces surge una pregunta de por qué deberíamos vivir así. ¿Por qué Jesús nos manda a hacer esto? ¿Por qué debemos vivir así de esta manera? Bendiciendo a nuestros enemigos, orando por ellos, amándolos. ¿Por qué vivimos así? ¿Por qué debemos vivir así? Reflexionemos un momento en esto, en esta pregunta, y veamos cuánta verdad hay en estas palabras que nos comparte Jesús, de amar a nuestros enemigos, de bendecirlos, de hacerles el bien, de orar por ellos. Cuánta verdad hay en estas palabras que nos comparte Jesús. ¿Por qué entonces debemos vivir de esta manera? ¿Ustedes qué creen que nos aporta vivir así? Nos mantiene libres, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a estar felices, vamos a estar contentos. Pero entonces, para muchos de nosotros surgen estas preguntas de por qué vivir así. ¿Qué nos aporta esto a nuestras vidas? Y el único que nos da dos respuestas que son muy claras es Jesús. Y Jesús nos comparte dos respuestas para estas preguntas. Y son estas. Lo primero, que es muy importante, es que vamos a recibir una gran recompensa. Si nosotros tomamos estas palabras que dice Jesús y las aplicamos en nuestra vida de una forma seria, si tomamos estas palabras en serio, vamos a poder entender un poco de lo que nos está hablando Jesús. Y nos da estas dos respuestas. La primera es entonces esta, de que vamos a recibir una gran recompensa, pero yo creo y estoy seguro de que la recompensa de la que está hablando Jesús allí es en el cielo. Aunque en esta vida también vamos a ser recompensados, como nos compartía Jorge y Gloria. Vamos a tener felicidad, vamos a estar contentos, porque si nosotros amamos a nuestros enemigos, no los vamos a odiar, ¿sí? Es muy sencillo, si nosotros los amamos, no va a caber el odio en nosotros para esas personas, porque esos dos no se pueden mezclar, el amor y el odio no se mezclan. Entonces, si nosotros cumplimos con ese primer mandato que nos da Jesús de amarlos, nos va a quedar muy difícil odiarlos y les vamos a hacer el bien. Dinos. Tengo un testimonio de una pareja que se odiaban. Yo estuve en bienestar familiar en una conciliación y ellos tenían 2 hijos en común. Y cómo se trataban de mal, odiarlos. Y a través de algo que hizo Jesús en la vida de ellos, volvieron a reconciliarse y hoy en día viven felices. Es una familia que Dios restableció y Dios los ha prosperado y Dios los ha bendecido. Amén. Precisamente porque es que Jesús es, la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es verdad. Si yo aplico la palabra de Dios a mi vida, seguro que voy a obtener lo que Él ha prometido. Así es. Muchas gracias por compartirnos, Jorge. Y eso es lo que dice Jorge, es muy cierto, porque Jesús es amor. Y lo que Jesús hizo en esta pareja es llenarlos de su gracia y llenarlos de su amor. Y ya no cabía el odio allí. Y por eso transformó esa vida de esta pareja. Entonces, lo primero que nos dice Jesús de qué nos aporta vivir así, de qué nos ganamos con vivir así, es que vamos a recibir esa gran recompensa. Y como hablábamos, las recompensas las vamos a tener acá en esta vida también, pero la gran recompensa es en el cielo. Ahí es donde debemos apuntar nosotros, a recibir esas recompensas del cielo.
Y lo segundo, y la segunda respuesta que nos da Jesús, es que podemos demostrar que somos verdaderos hijos de Dios. Si nosotros cumplimos con esas palabras que nos dice Jesús en Lucas 6, del 27 al 36, vamos a demostrar que somos verdaderamente hijos de Dios. Porque hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que Dios se especializa en quiénes. ¿Por quiénes vino Jesús? Por los pecadores, por las personas que son malvadas, por esas personas que son arrogantes, que creen que no necesitan de Él. Él se especializa en esas personas y les muestra su misericordia, les muestra su amor y los ama de una manera inagotable, los cubre con su gracia. Y a Él le encanta convertir a esas personas que son enemigos en amigos. A Él le encanta hacer eso. A Él le encanta cubrirnos con su amor, con ese amor que muchos de nosotros no podemos entender aún, porque es un amor que sobrepasa cualquier obstáculo, cualquier barrera, y eso lo hace solamente Jesús en su divinidad. No hay nadie más, solo Jesús es el único camino y la única verdad. ¿Y qué nos manda a hacer Él? Amar. No odien, no guarden cosas, no acumulen cosas en su vida. Eso más fácil los va a hacer es enfermarlos. Él nos manda a amar. Suelten, sean libres y liberen a esa persona también, para que yo también pueda bendecirlos, nos dice Jesús. Y más fácil, si ustedes van a pedir alguna bendición para su vida, pídanla para ese enemigo, para esa persona que es tan difícil amar. Pidámosle a Dios que los bendiga. Es difícil hacerlo, pero vamos a pedirle eso a Dios. Compártanos, Jorge. Pues decían que lo más fácil era orar, pero yo ¿cómo voy a orar si no he perdonado? O sea, la palabra de Dios dice que Dios escucha mi oración cuando yo he perdonado. Yo tengo primero que amar a esa persona y liberarlo, precisamente, y liberarme yo. Ya puedo yo después hacerle bien a esa persona, lo puedo bendecir, puedo orar. Pero si no hay perdón, si yo no he sido capaz de perdonar, no crea que voy a obtener algo de una respuesta de Dios en una oración por una persona que yo no he perdonado. Yo puedo orarle a Dios muy hermoso, pero mi oración no va a pasar del suelo, pues. Yo pienso que tengo que perdonarlo, yo sentir que lo he perdonado y ya puedo entrar en oración a Dios. Gracias. Y para mostrar esta segunda respuesta que nos da Jesús de que podemos demostrar que somos verdaderamente hijos de Dios, es mostrar su carácter al mundo. Y qué mejor manera de hacerlo que amando a nuestros enemigos. Cuando nosotros amamos a nuestros enemigos, mostramos el amor de Dios al mundo y demostramos también que somos parte de qué familia, de la familia de Dios, ¿cierto? Tenemos esa característica que nos distingue, que nos hace hacer la diferencia, y es mostrar el carácter de Dios al mundo. Y por eso este texto de Lucas, en ese versículo 36, termina con esto, de que seamos misericordiosos con esas personas que consideramos nuestros enemigos. Y ese versículo 36 en la traducción lenguaje actual dice así: ustedes deben ser compasivos con todas las personas, así como Dios su Padre es compasivo con todos. ¿Nos dice que solamente con los que nos caigan bien? No, nos dice con todos, nos caigan bien o no, odiemos a esa persona o no. Tenemos que ser compasivos con todos. Eso es lo que nos está llamando Dios a hacer. Jairito, dinos. Yo quiero dar el testimonio y que sea para la honra y la gloria de Dios. En mi vida pasada tuve un matrimonio en el cual 2 hijos, una niña y un niño. Teniendo 2 años la niña y 1 año el niño, ella decidió irse para los Estados Unidos y culpándome a mí y yo culpándolo a ella. Eso era una guerra pues tremenda, ¿sí? Y ese par de niños ahí viviendo esa tragedia, ¿cierto? Esa separación tan grande
ella con mucho odio, yo con mucho odio y mucho resentimiento, y que sea la gloria para Dios. Hoy esa hija está en España, tiene 49 años. Ese hijo está en Medellín, tiene 48 años. Mi ex sigue en Estados Unidos y yo en Pereira, pero somos una familia. Nos hemos perdonado, ella me ha perdonado a mí, yo la he perdonado a ella, y nuestros hijos nos miran como lo que somos, sus padres. Que sea la honra y la gloria para Dios. Sí se puede, sí se puede. Amén. Muchas gracias a Jairo por compartirnos. Y para que tengamos muy presente y para que no lo tomemos como un juego, si nosotros decimos que somos hijos de Dios, debemos mostrarle el carácter de Dios al mundo. Y qué mejor manera de hacerlo que amando a nuestros enemigos y perdonando de corazón sincero. Cuando nosotros perdonamos y nos acercamos a Dios con un corazón que es sincero, Él no nos va a dar la espalda, Él nos va a escuchar y nos va a abrir sus brazos mucho más de los que los tiene abiertos. Y surge otra pregunta: ¿quiénes son nuestros enemigos? Muchos podríamos decir, no, yo vivo tranquilo, yo no tengo enemigos, eso no es para mí ese mensaje. Pero ¿quiénes son nuestros enemigos? Jesús nos dice quiénes son esas personas que son nuestros enemigos. Y los invito a que veamos qué es lo que nos dice Jesús, de quiénes son esas personas que tenemos que tener cuidado con ellas y que debemos amarlos. Vamos a buscar en Santiago 4, versículo 4, a ver qué nos dice Jesús de quiénes son esas personas, de quiénes son esos enemigos de los que estamos hablando aquí. Mientras ustedes lo buscan, se los voy a leer. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo, cualquiera que quiera al menos acercarse a hacer algo mundano, es enemigo de Dios, se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿quiénes son nuestros enemigos? Todos, ¿cierto? Las personas que hay afuera que buscan placeres en lo que el mundo les puede brindar, se convierten automáticamente en ¿quiénes? En enemigos de nosotros. Y Jesús nos lo dice así, de esta manera: hay un creyente y hay un no creyente, y esas personas son nuestras enemigas porque no han creído. Pero ¿qué debemos hacer con esas personas? ¿Odiarlos? No, amarlos, bendecirlos, hacerles el bien, orar por ellos. No es ponernos a pelear con esas personas que porque no han creído en Dios. Más bien hay que demostrarles el carácter que tiene Dios para con ellos, demostrarles ese amor inagotable que tiene Dios para esas vidas, para esas almas que Él no quiere que estén perdidas, como lo hizo con nosotros cuando no creíamos en Él, como nos amó a nosotros primeramente. Y también en Mateo Jesús nos dice quiénes son esos enemigos, y quiero que lo busquemos. En Mateo 10, versículo 36, Jesús nos lo dice muy claro. Nos dice: y los enemigos del hombre serán los de su casa. Serán los de su casa. Y no nos está llamando a mirar afuera de nuestra casa, nos está mirando a que veamos en nuestra Jerusalén, en el lugar en donde estamos, en nuestro propio hogar. Busquemos esos enemigos ahí. Ahí es donde se encuentran. Y en el sentido más amplio y en un diccionario, la palabra enemigo dice que es alguien que se siente con odio hacia otra persona, que intenta perjudicarlo o se opone a sus intereses. Eso es lo que es un enemigo en el diccionario. Y si podemos reflexionar un poco en estas palabras que dice Jesús, es importante que no limitemos o que no exageremos lo que es un enemigo para nuestras vidas. Un enemigo, podemos decir que es un guerrillero, que es un cartel de Medellín, que es un cartel de Cali. Podríamos decir muchos que esos son nuestros enemigos,
pero esas personas no son enemigas nuestras personales, esas personas son enemigos de nuestra nación, le han hecho daño a nuestra nación, pero personalmente no son nuestros enemigos. Esos enemigos de los que nos está hablando Dios en esta mañana están mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Y por eso nos dicen que miremos primeramente en nuestro hogar, en nuestra casa. ¿Quiénes son esas personas que se pueden convertir en nuestros enemigos? Y el hogar es el primer lugar en donde vamos a buscar esos enemigos. Y también en este pasaje de Mateo, en este versículo de Mateo 10:36, Jesús nos habla de 3 relaciones que son muy estrechas, las cuales hay que ponerle cuidado y ponerle atención, porque ahí es donde pueden estar nuestros enemigos. Nos habla de un padre y su hijo, una madre y su hija, una suegra y su nuera. Y esta lista de relaciones que se pueden deteriorar se puede ampliar mucho más. Podemos ampliarla muy fácilmente y llevarla a otras relaciones también familiares. Un padre y su hijo, un esposo y su esposa, un abuelo, una tía, un primo lejano. Se puede ampliar muy fácil a esos enemigos. Entonces los enemigos que nos dice Dios que debemos amar no suelen estar en Irak, en Irán, en Corea del Norte. Ellos no están por allá. Esos enemigos de los que nos está hablando Dios no están allá. Porque muchos de nosotros no vamos a tener la oportunidad de ni siquiera visitar algún país de estos. Nos llaman entonces ¿a qué? A mirar en dónde, en nuestra casa, en nuestros hogares. Ahí es donde debemos buscar esos enemigos y de los que nos está hablando Dios. Así que yo les invito a que pensemos en estas 3 principalmente, en donde podemos buscar a nuestros enemigos, porque muchas veces no tenemos esos enemigos por allá lejos, ¿cierto? Pero sí todos los días tenemos que llegar a nuestras casas y encontrarnos con personas que no sabemos si están alegres o felices de vernos. No lo sabemos. Tenemos que encontrarnos con esas personas a diario y enfrentarlos cada día. Es una rutina que tenemos. Y por eso les invito a que pensemos primeramente en estas 3, en nuestro hogar, en nuestro trabajo y en nuestra iglesia. Ahí es donde primeramente debemos buscar a esos enemigos que nos está hablando Jesús. Entonces tenemos claro quiénes son nuestros enemigos, ¿cierto? ¿Por quién vamos a orar? ¿Por quién vamos a pedirle a Dios que los bendiga? ¿Por quién vamos a hacerles el bien? Vamos a tener presente esos 3. Pero ¿saben qué? Dios nos está llamando a hacer algo mucho más grande. Dios nos está llamando a perdonar a estas personas. Dios me está llamando a perdonar a estas personas. Y les quiero compartir lo que una persona tiene para nosotros de perdonar, de dar este paso final hacia el perdón. Y esta persona nos comparte este texto. Estoy sumida en una profunda falta de perdón que parecía inamovible debido a graves injusticias y abusos graves que cometió un creyente muy cercano contra mí. Y dice: he vuelto a leer las escrituras sobre el perdón, he estado recibiendo consejo, mi corazón, mi espíritu y mi entendimiento nada lo había tocado tanto como este mensaje. Es una persona que ya pudo tener la oportunidad de escuchar este mensaje y los que escuchamos también a lo largo de esta serie del perdón. Dice: esas cosas que hizo ese creyente cercano contra mí, pude sanarlas, pero a medida que escuchaba esta serie de mensajes. Y dice: mi espíritu y mi entendimiento están ya ahora limpios, están ahora libres de poder perdonar y de poder vivir la vida como quería, ¿sí? Como al lado de Dios, porque Él es el único que tuvo ese poder para hacerla
pensar de otra manera, para perdonar todo ese daño que le causaron. Y nos está hablando de alguien que era muy cercano a ella y que también era creyente. Y dice así: he vuelto a leer las escrituras sobre el perdón, he estado recibiendo consejo, he comprado todos los libros sobre el perdón, pero nada ha tocado mi corazón, mi espíritu y mi entendimiento como este mensaje. Y nos compartía que incluso mientras escribía eso, ella podía llorar, porque Dios la llamaba a perdonar a esa persona que había cometido esa falta en su vida, que Él la estaba llamando a que perdonara a esa persona, cualquiera que sea la falta que ella había sufrido por parte de este creyente. Pero ¿por qué ella pudo perdonar a esta persona? Porque ella entendió que primero Dios la había perdonado a ella, que primero Dios perdonó esas faltas que ella ya había cometido, y eso fue lo que le permitió a ella pensar diferente y liberarse de esa amargura. Y gracias, Aleja. A ella le permitió entonces pensar diferente, el que Dios la haya perdonado a ella primero. Y un momentico que me perdí acá de la historia que nos contaba la persona. Y esas palabras que nos comparte esta persona son muy ciertas, porque nosotros como creyentes, como cristianos y como hijos de Dios, muy repetidamente podemos cometer errores y podemos convertirnos también nosotros en enemigos de personas que muchas veces ni siquiera sabíamos que somos esos enemigos. Y de lo que estamos hablando acá es que en nuestra vida nuestros hijos podrían convertirse en nuestros enemigos, nuestra esposa podría convertirse en nuestra enemiga, nuestros abuelos, nuestros padres. Es muy fácil llegar a eso. Y hay que entender esto, de que tarde o temprano las personas que más amamos nos van a lastimar y nos van a herir profundamente. Y debemos ser muy honestos con Dios y reconocer que nosotros también podríamos herirlos a ellos, podríamos cometer faltas en sus vidas. Y por eso las palabras de Jesús son muy difíciles de obedecer y son muy difíciles de aplicarlas a nuestras vidas, porque Él nos manda a amar a las personas que nos han hecho daño, a las personas que nos han herido profundamente. Eso es lo que nos manda Dios a hacer. Y no es fácil hacerlo, pero el mandamiento permanece ahí. Como les dije ahora, nosotros no podemos ocultarlo. El mandamiento ya está, ya fue dicho por Jesús. Ama a tus enemigos, y no podemos escapar de esto, no podemos borrarlo, no podemos ocultarlo. Esto ya está escrito. Debemos entonces, ¿qué hacer? Obedecerlo. Ese es el paso final hacia el perdón. Nosotros no somos capaces y no vamos a ser capaces de perdonar completamente a alguien si no somos capaces de llegar a Dios con un corazón sincero y pedirle a Él que nos ayude, porque en nuestras propias fuerzas va a ser muy difícil perdonar todo ese daño que de pronto nos pueden causar. Y que los liberemos, como estábamos hablando, para que Dios también pueda bendecir a esas personas. Entonces, dicho esto y teniendo presente quiénes son esos enemigos de los que nos está hablando Jesús, vamos a ver 7 sugerencias rápidamente, ¿sí? Son importantes estas sugerencias de cómo amar a nuestros enemigos, y qué rico que pudiéramos anotarlas y aplicarlas a nuestras vidas. Y la primera es esta: saludar a nuestros enemigos, ¿sí? ¿Qué espera un enemigo de nosotros? Que nosotros pasemos de largo o que nos cambiemos de calle cada vez que lo veamos. Pero el primer paso es saludarlos, enviarles un mensaje y preguntarles cómo están. Lo segundo es desarmarlos. ¿Cómo vamos a desarmar a un enemigo? Haciendo lo que ellos menos esperan. ¿Qué es lo que menos esperan ellos? Que seamos amables, que los busquemos, que nos interesemos por ellos. Eso es lo que menos espera una persona que se considera nuestro enemigo. Entonces así es como podemos desarmarlos,
haciendo lo que ellos menos esperan. Lo tercero es hacerles el bien. ¿Y cómo vamos a hacerles el bien a estas personas? Dios o Jesús nos manda en este pasaje que leímos de Lucas a amarlos. Pero es impresionante cómo después de que nos dice que los amemos, nos dice háganles el bien para que no perdamos esa esencia, para que no perdamos ese propósito que Él tiene con nosotros. Nos dice ámenlos, pero muy seguidito nos dice háganles el bien. Y eso es lo que nos manda Jesús. Y hay un predicador que tiene un don muy especial de que cada vez que Él predica, hace que las personas se sientan mucho más animadas para seguir conociendo de Jesús. Y esta persona nos comparte 4 puntos importantes que debemos tener en cuenta de cómo hacerles el bien a nuestros enemigos. Y son estos. Lo primero es estar presente en sus vidas. Lo segundo es ser flexibles. Lo tercero es que tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en Él porque Él es el que está haciendo la obra. Y Él es el que los ama primero que nosotros. Y lo cuarto es estar alerta. Estemos alerta. Estos son los 4 tips que nos da esta persona que tiene una capacidad dada por Dios para que cuando Él habla y cuando predica acerca de Jesús, las personas se sientan animadas a buscar más de Él. Dime. Sí, estar alerta porque no dejan de ser nuestros enemigos. ¿Sí? Estamos tratando con personas que son nuestros enemigos. La cuarta sugerencia es negarnos a hablar mal de esa persona. Y a eso es lo que se refiere Jesús cuando nos dice que bendigamos a esas personas. Neguémonos a hablar mal de esas personas. Si nosotros estamos en una conversación en la cual están hablando mal de esa persona, alejémonos. No compartamos con esa discusión que tienen ahí en ese momento. Y no sé si recuerdan un mensaje que tuvimos hace unos meses, creo que fue el año pasado, que estábamos hablando acerca de la lengua. Y entendíamos el poder que tiene la lengua, el poder de la vida y de la muerte. Y lo podemos ver también en Proverbios 18:21, que cada vez que abrimos nuestra boca, ¿qué sale? Puede salir vida o puede salir muerte de nuestra boca. Entonces, no hablemos mal de esas personas. Esta es la cuarta sugerencia que les traemos para hoy. La quinta sugerencia es darle gracias a Dios por ellos. ¿Y cómo le vamos a dar gracias a Dios por esas personas? Pues muchas personas de nosotros podemos entender ya cuáles son nuestros enemigos, ¿cierto? Hay que buscar primero en nuestra casa, en nuestro trabajo. Hay personas difíciles también, incluso en nuestra iglesia. De pronto hay personas que no quisiéramos saludar. Muchas veces de pronto puede pasar eso. Espero que acá no, ¿cierto? Pero puede pasar. Y si nosotros tenemos ese enemigo, les invito a que escribamos el nombre de esa persona y lo coloquemos en un lugar que lo podamos ver a diario. Y que cada vez que veamos el nombre de esa persona, le podamos dar gracias a Dios por esa persona. Y que Dios lo cubra con su gracia también. La sexta sugerencia es orar por ellos. Orar por ellos, y como decía Jorge ahorita, ¿cómo voy a orar por esa persona si no he podido perdonarlo? Entonces, les traigo un ejemplo también en la Segunda Guerra Mundial había un hombre que estaba luchando por Alemania, pero resulta que fue capturado por los nazis y lo llevaron al calabozo. Y cuando lo encerraron en ese calabozo, él empezó a orar por esos enemigos que lo habían arrestado a él. Y él oraba a diario por esas personas que lo habían metido allí al calabozo. Y alrededor de él habían también más presos. Y le preguntaban, venga, ¿usted por qué ora por esas personas si ellos son sus enemigos? ¿Por qué ora por ellos? Y la respuesta que él les dio es muy interesante, porque él les dice, yo no conozco a una persona que necesite tanto mis oraciones como lo son mis enemigos.
Y eso es muy cierto, es muy cierto. No hay persona que necesite más nuestra oración que nuestros propios enemigos. Entonces, por eso esta sugerencia de orar por ellos. Y la séptima, pero no menos importante, es pedirle a Dios que los bendiga. Y esto ya lo habíamos hablado hace un momento, de si nosotros le pedimos bendiciones a Dios para nuestra vida, no la pidamos para nuestra vida, pidámoslas para esas personas que son difíciles de amar, esas personas que se han convertido en nuestros enemigos. Pidámosle a Dios que los bendiga, pidámosle a Dios que haga lo que nosotros queremos que haga Él por nosotros. Pidámosle a Dios que haga eso por nuestros enemigos. Estas son las 7 sugerencias que traíamos en esta mañana, pero quisiera darles una última palabra, y es esta: nuestros enemigos revelan nuestra debilidad y exponen nuestra total necesidad de Dios. Y quiero que, si quieren, pueden tomarle apuntes o tomarle una foto a esta frase, porque es muy cierta. Lo que revelan nuestros enemigos en nosotros es la necesidad que tenemos de Dios. Así como David necesitó que lo persiguiera el rey Saúl e intentara matarlo, nosotros también necesitamos a los enemigos que nos envía Dios. Y entendamos que si tenemos enemigos en nuestras vidas, es porque Dios los mandó, ¿sí? Es porque de una u otra manera Dios quiere enseñarnos algo a través de estas personas. Si nosotros no tuviéramos esos enemigos en nuestras vidas, si no nos los necesitáramos en nuestras vidas, Dios no los pondría ahí para que fueran nuestros enemigos. Entonces démosle gracias a Dios por esas personas que están ahí atormentando de pronto un poco nuestra vida, pero con este mensaje espero que hayamos entendido un poco para qué están esas personas ahí, y son puestas por Dios, son un regalo de Dios para que Él nos pueda enseñar algo a través de estas personas y nos haga crecer también espiritualmente para Él. Si nosotros creemos en Jesús, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a amarlos, vamos a bendecirlos, a hacerles el bien y orar por ellos, ¿sí? Cuando Jesús camina con nosotros, vamos a encontrar la fuerza para amar a esos enemigos, vamos a bendecir a esas personas que nos maldicen y vamos a orar por los que nos usan y nos maltratan y nos desprecian. Vamos a orar por esas personas, como Jesús primeramente nos ha amado a nosotros y como Jesús nos perdonó a nosotros. Entonces vamos a orar y vamos a finalizar esta serie de sermones acerca del perdón, y espero que también haya causado un gran impacto en sus vidas como lo causó en la mía, y haya tocado sus corazones Dios con este mensaje, que es difícil entenderlo, pero ahí está ese mandato que no podemos borrarlo. Padre, gracias por permitirnos tener este espacio, gracias por darnos este mensaje, Señor, y gracias por abrir nuestros ojos, por renovar nuestro entendimiento, por darnos esta palabra que muchas veces creíamos que no era con nosotros, pero que en realidad sí tiene que ver totalmente con nosotros. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu amor inagotable. Y gracias, Señor, porque sin ti no podríamos. Y te pido, Señor, y te encomiendo nuestras vidas, te encomiendo cada vida que hay en este salón, que sea, Señor, rendida a tus pies, que es el lugar más alto en el cual podemos estar. Que podamos, Señor, mostrar tu carácter al mundo, y que podamos hacer esa diferencia que tú esperas que hagamos. Señor, gracias por nuestras vidas, gracias por las personas que no han podido llegar, y te pedimos que podamos verlos pronto. Gracias por tanto amor que nos tienes, y permítenos, Señor, poder seguir conociéndote y seguir disfrutando de ese gran amor que nos tienes. En el nombre de Jesús, amén.